Hola, soy Nateria y hoy día les traigo un nuevo video de cómo hacer rig con la versión 3.60 de Blender, a la vez también el Avastar de que sea compatible, que sería la versión 3.62. O sea, necesitan esos dos muy importantes. Yo tengo acá un set, que este es el Legacy. El- este ya tiene rig, pero ¿por qué lo estoy mostrando? Porque ahorita les voy a mostrar cómo hacer rig con Maitreya. Maitreya es un poquito diferente en el tema de las piernas. Por ejemplo, aquí se necesita ponerle rotar 5, no, perdón, rotar 5 menos en ese lado y rotar 5 para otro lado. Y tienen que exportarlo así, porque si no, cuando lo exporten eh, a, al área X o a Maitreya, va a salir todo pegado, como lo vimos al inicio. O sea, saldría así y hacerle rig va a ser bien difícil. Ese es en el caso de Maitreya. Entonces, aquí ya tengo adaptado, bueno, me falta con pedazo, adaptarlo un pedacito acá, eh, pero vamos a enfocarnos un poco en el pantalón. Entonces ya está ya puesto, ¿no? He puesto el pantalón correctamente. Esto solamente se hace solo para Maitreya. Body, que también se los voy a mostrar, es lo mismo. Ya les muestro también cómo ver ese tema de los pantalones. Entonces, si una vez ya tenemos esto arreglado, seleccionamos el pantalón. Mira, acá lo estoy seleccionando. Hacemos Shift y seleccionamos este huesito. Bueno, esto de aquí. Entonces nos vamos a Avastar y de ahí nos vamos a la pestaña de Avastar. Ahí está. Acá tenemos la lista. Poner aquí, copiar del mesh, pues que vamos, y de aquí seleccionamos la área X. Este equivale al cuerpo. Y de ahí le ponemos Bing to Armature. Y ya tenemos esa parte. ¿Cómo nos damos cuenta que al menos, o sea, se agarró bien acá? Pero tenemos que suavizar porque si no se va a ver raro a la hora de que el avatar camine. ¿Cómo suavizamos? Nos vamos acá a esta pestaña y tenemos que suavizar. Todo está lista. Esto puede variar según cuánto abarques el cuerpo. Por ejemplo, si fuera el cuerpo completo, abarcaría brazos, manos, todo. Para que a lo que me refiero sería, por ejemplo, yo voy a seleccionar el cuerpo. Sería, si no sé, pues, si fuera una chamarra, si fuera una chamarra que llega hasta los dedos, o sea, la manga, va a afectar, por ejemplo, acá, hands, pink, entonces lees así. Esto es en base a lo que se vaya uno a hacer rig. En este caso ha agarrado la pelvis, la pierna derecha, izquierda y así. Y todo esto lo tenemos que suavizar. Entonces, nos vamos a ir acá a Weight Paint. Bueno, entonces tenemos esto acá. Entonces seleccionamos presión. Esto para ver si podemos ver si tenemos seleccionado, ¿no? Todo. Bueno, la cosa es que ahora presionamos este, ¿no? Acá lo ven que está todo arrugadito. Acá. No arrugadito, sino está como que pixeleado, vamos a decirlo así. Y aquí, o sea, tú vas a Weight y acá está el Smooth. Pero vas a decir, ay, no, muy lejos. Yo, hay otra forma de tenerlo más rápido. Por ejemplo, voy a presionar la Q y me sale Smooth. Entonces hago clic. ¿Cómo hago esto para tenerlo en esta lista de favoritos? Porque este es un favorito rápido. With, clic derecho y asigna, bueno, aquí. A mí me sale remover porque ya lo tengo puesto. Pero, por ejemplo, si pongo otro, supongamos, va a salir add to quit favorito. Entonces se va a agregar a la lista. Es más, lo voy a hacer a propósito y después le enseño cómo quitarlo. Entonces yo pongo acá clic derecho del mouse, eh, add, y acá sale, ¿ves? Pero, y si por ahora me equivoqué, no quiero ese, lo mismo y le ponen remove y se borra. Entonces, lo pueden hacer uno por uno. A mí en lo particular, bueno, depende, lo hago uno por uno. A mí me gusta hacerlo uno por uno, porque creo que hay como que una especie de control, según yo.
Pero si por A o B no quieren hacerlo, si quieren hacerlo rápido, están apurados por X motivo, se van acá y acá dice al group. ¿Qué significa? Que es todos los grupos, o sea, todo lo de acá. Entonces ya voy agregando. ¿Ves? Se hace todo. A ver, a ver. Pero eso depende, pues, cómo vas avanzando tu proyecto y todo eso. ¿Ves? Ahí está. Ahí tenemos la parte del pantalón. Entonces, aquí en este punto ya lo exportamos y vemos si funciona bien. Bueno, acá lo he subido. Ya saben cómo subieron, ya lo he explicado varias veces. Miren, no importa si se sale, ponemos un alfa y ya está. Ya, pero claro, esta es mi sugerencia. Yo le voy a poner un alfa a este pantalón que estoy haciendo, pero básicamente este es como el proceso de la X en un... Bueno, en esta ocasión ya tengo adaptado el mismo pantalón, pero para a body. Entonces, acá sí cambia un poco en relación a lo que hicimos en Maitreya. Entonces, seleccionamos el pantalón y los huesos y seleccionamos el cuerpo. Acá a veces se queda pegado automáticamente se queda ahí, pero uno lo puede mover y todo eso. Entonces ponemos vaina y si acá se mueve ya, y ahora esto se arregla de la siguiente manera. Entonces ponemos R20 R20 y esta R20 menos, y en esta ocasión seleccionamos el pantalón y ahí es donde vamos a hacer el suavizado. Vamos a sacar el Waypaint. Suavizamos esto. Si lo queremos hacer rápido, la solución es poner acá todos los grupos. Y no, acá no. A ver. Ajá, así. Y esta es la interacción. ¿Cuánto necesitamos? Entonces yo lo voy a poner ahí. Ahí nomás, no mucho. Cuando terminamos esto, le ponemos acá aplicar y volvemos la pose como estaba antes. Rotar 20. Rotar 20. Y ya está. Y para volver esto a hacer, no volvemos a hacer como antes, sino lo seleccionamos y en vez de acá le cambiamos a la lista y ponemos preservar widget. Esto a veces está acá o si lo cambiamos a keep, que significa mantener, y ponemos bri. Entonces ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que está bien? Y aparte de verlo en CL, que acá mira es. Uy, y ya está, ya tenemos. Ahora lo vamos a probar en Cinco Life. Bueno, aquí ya subí el mesh. La verdad no me preocupa lo de acá, porque le voy a poner alfa, sí o sí, pero ha quedado bien. Se hace bien, no es que se agrave eso con alfa y ya está. Ya saben cómo hacer alfas, ya les expliqué en otro video. Y bueno, eso sería todo por hoy, por este video. Espero que les sirva mucha ayuda estos pequeños guías. Y pronto puede haber más así consejos o tips. Así que ya saben, denle like al video, comenten sus dudas. En lo que pueda, tal vez haga un video relacionado a esa duda y así. Ahí vemos. Chau.